Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este tercer podcast de La Voz del Turismo, importantísimo turismo alternativo, claro. Y esta semana estaremos hablando del turismo rural. Así es. Comenzamos. Vamos a tener dos invitados, que bueno, es una sorpresa el invitado final, invitado estrella. Y Bueno, vaya para que que se queden con nosotros y conozcan más de este tema que es el turismo rural. vaya que sí, no se van a arrepentir. Oh, yeah. Y con esa canción empezamos, Señorita Tentación de Paul Gaynor. Bienvenidos a este tercer podcast de La Ya, Voz del tercero. Turismo. Ya el tercero. Aplausos, aplausos. ¡Uh! Y el tema de esta semana es turismo rural, ¿verdad, Zaira? Así es. No sé si Cava, antes de entrar a la carrera, ¿alguna vez habías escuchado del turismo rural? La verdad no. Sí, yo Lo tampoco. había hecho sin saber, pero no lo había escuchado el término. Vaya, pues yo creo que varios que, que no estamos en el mundo de la comunidad rural no sabemos de esto, ¿no? Y bueno, les voy a dar como una breve definición de qué es, ya que es el tema semanal. Este, Básicamente, pues son los viajes que tienen como propósito el realizar actividades de convivencia en una comunidad rural, pues el nombre lo dice, en todas aquellas expresiones sociales, culturales, productivas, cotidianas de la misma. O sea, en sí no es como que haya una definición exacta del turismo rural, ya que alrededor del mundo, pues las actividades que se hacen en este sector son diferentes. Entonces no podemos como ponerlo específico en un solo término, pero sí sabemos que se llevan a cabo pues en estos lugares. Así como una breve historia, pues surgió en Europa a mediados del siglo XX y la idea de esto era como tratar de innovar el turismo. Y bueno, en aquel entonces y hasta la actualidad, pues el turismo de masa siempre ha sido el que más ha abundado en el turismo, que es en los hoteles sol y playa, ¿no? Y aquí una de las cosas que se pretendía era no nada más ser un espectador, sino también participar. Yo creo que pues esta es una manera muy interesante de querer innovar el turismo, ¿no? Una de las cosas también que buscan es el desarrollo sustentable y pues para cuidar los recursos naturales, que es lo que hemos estado viendo también a lo largo de estos podcasts y también de la carrera, ¿no? Y de hecho ahora Sectur ya implementó un nuevo término, por así llamarlo, menciona que el turismo alternativo es una nueva forma de hacer turismo. Esto lo menciono porque el turismo rural va dentro del turismo alternativo y yo creo que de todos los que hay de las ramas del alternativo, el rural es el que tiene más oportunidad de experimentar el encuentro con diferentes formas de vivir de una comunidad en un ambiente rural, claro, y además creo que sensibiliza el respeto y el valor sobre la identidad cultural. Y bueno, dentro del turismo rural también podemos encontrar muchas otras opciones, como es el etnoturismo, que son los que se relacionan con los pueblos indígenas y aprender su cultura, ¿no? Agroturismo, pues su nombre lo dice, de la agricultura, de técnicas agrícolas, el entorno natural, su conservación. También se pueden hacer talleres gastronómicos. Bueno, eso yo creo que ya se da a entender bastante y varía de un lugar a otro, claro. Uno que me parece también muy interesante son las vivencias místicas, que es la oportunidad de vivir y conocer y participar en la riqueza de creencias, leyendas, rituales heredados por los antepasados de esa comunidad. También podemos encontrar los aprendizajes de dialectos, que es un idioma nuevo, por así llamarlo, y ecoarqueología. También está preparación y uso de medicinas tradicionales, talleres artesanales, fotografía, y creo que podemos sacar muchísimos más. No terminaríamos de decir todo lo que se puede hacer en un tipo de turismo rural. Así que no es simplemente como ir a un rancho, como yo lo pensé en un principio,
sino es ir a aprender una cultura nueva, básicamente. ¿Cómo la ves? Así es, como dijiste, es una de las ramas o de tipos de turismo alternativo. El otro es ecoturismo y turismo de aventura. Pero sí, como lo mencionas, este es muy importante porque es el que te permite tener un contacto más directo y más íntimo, podríamos decir, con la comunidad, ¿no? Que son, en este caso, los rancheros, ¿no? Que vas a ranchos, vas a comunidades rurales y te relacionas y aprendes mucho de su cultura y de sus tradiciones. Y aparte Sí, yo creo que apoyas a la economía, ¿no? Del lugar. exacto, justo iba a decir eso, que además de ti como turista, apoyas mucho a las personas que están ahí, cosa que pues en el turismo generalmente no se da, al menos en el tradicional o convencional. Ujú. Entonces, este es uno de mis tipos de turismo favoritos por la gama de actividades que tenemos por realizar. Que de hecho no sé si alguna vez, bueno, ya que sabemos este término, ¿cuáles han sido los viajes, por así llamarlos, más interesantes que has tenido de turismo rural, Cava? Turismo rural, Ujú. pues desde entrada vas a un rancho, ¿no? Es como lo básico, ¿no? Vas al rancho y de ahí haces diferentes tipos de actividades. Las que yo recuerdo o me parecieron más interesantes es la parte de la cocina. Te voy a platicar una. Está medio salvaje, pero pues, es una tradición y se tiene que respetar. Y en los ranchos del estado se suele preparar el chivo, ¿no? Los chivitos. ¿Y cómo los preparan? Bueno, ahí fue lo que me pareció interesante. Y los salvajes. Agarran a los chivos, ¿no? Ya los seleccionan desde antes, ya lo tenían camelado. Son machitos. Y los agarran, los cuelgan de las patas y en la yugular, les dan un cuchillazo, ¿no? Les dan un llega capaz. Mocos. Ajá. Y sacan el cuchillo y ponen un recipiente debajo para que salga la sangre. Y pues el chivito obviamente se desangra. Y bueno, ya que se desangró, utilizan esa sangre y como que la cocinan. Tengo entendido que le llaman moronga, morcilla. Y bueno, de ahí el animal lo despellejan, le quitan la piel y, y ya pues la carne se ponen a cocinarla haciendo diferentes guisados que hacen en ollas, ponen la carne y o sea, con diferentes ingredientes se ponen a cocer esa carne, la ponen debajo de la tierra y lo ofrecen para las personas. Por lo general esto es antes de algún evento, de alguna fiesta, algún evento pequeño, convivio. ¿Cuál pequeño? Yo, bueno, yo he escuchado que Bueno, dicen, saquen al chivo para una fiesta acá sí, grande. sí, suele ser con bastante gente y esa es la que más me acuerdo porque sí participé, o sea, no que maté al chivo, no, sino que yo estuve ahí presente pues unas 2 o 3 veces mínimo y sí, no, nunca se te olvida eso. Pues no, qué miedo. Bueno, no, yo no me he animado las veces que he ido. Se nos ha dado la oportunidad de ver este tipo de rituales, pero como abundamos mujeres, que la mayoría solemos ser un poquito más sensibles, preferimos comer huevitos al chinito porque pues nos da cosa porque primero nos llevan a conocer al animal y mira qué bonito y que no sé qué hace y pues te lo vas a comer. O sea, ¿qué? No, no sé, no estamos acostumbrados a eso. Digo, que ahora que lo pienso, pues es como, ¿cómo decirlo? Lo que hablábamos, ¿no? No podemos llegar a imponer una cultura en otra. Es como aprender de ellos y yo creo que ahí lo viable hubiera sido como, ok, háganlo, pero yo me voy a quedar allá. No lo voy a ver, ¿no? En mi caso que la verdad yo no puedo, yo soy muy amante de los animales y si por mí fuera soy vegetariana, vegana, lo que sea, no lo soy, hipócritamente, hipotenusamente. Pero esa vez sí sentí bien feo por el chivito, es que me encariñé.
En sí, la hipotenusa. Así es. Entonces, bueno, otra de mis actividades favoritas del turismo rural, para mí creo que es el misticismo, ¿cómo había dicho? Pues sí, las cosas estas, sí, vivencias místicas. Eso es como una de las cosas que más me llaman la atención de ese tipo de turismo, porque en cada comunidad tiene que su leyenda, de por sí, ¿no? En las primarias resulta que siempre han sido como panteones, ahora imagínate en un rancho, ¿no? ¿Qué tipo de leyendas No, tendrán? hombre. Entonces, esa es una de las cosas que más me llama la atención del turismo rural. Igual hay también un tipo de actividades que no sé si se podría considerar rurales, pero que involucran muchas veces el consumo de sustancias, ¿sabes? Sí, cómo Hablando no. en plan ayahuasca y también, ¿cómo se llaman estas? ¿Se me fue el nombre? ¿Peyote? No, 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 de un como domito que te metes adentro y hace mucho calor y mediante a veces la ingesta de algunas plantas, como en plan alucinógenas o relajantes, pues vives a veces como una experiencia espiritual y que no sé qué. No, nunca había escuchado de ese que dices. Bueno, pero Sabía como del peyote, ciertas plantas, pero no de ese que te metes en él y el calor, no, nunca. De hecho, aquí también entran como que los hongos y ese tipo de rituales, ¿no? Pero fíjate, o sea, qué diferencia. Esto no es como una actividad recreativa. Esto es ya una tradición cultural para hablar con los espíritus del más allá y claro. etcétera. Sí, es que a fin de cuentas son tradiciones y pues de comunidades rurales y son bastante interesantes. Igual a mí la parte también que me gusta es el cuando participas en las actividades que las mismas personas de la comunidad hacen comúnmente, ¿no? Como por ejemplo, es el desayuno y te dicen, pues ve por unos huevos, ¿no? Y tienen ahí sus gallinas y a ti te toca pues, agarrar los huevos, ¿no? Y tú los llevas para que los cocinen, ¿no? Sí, o que ponte a pelar habas. Mm, O vamos a ordeñar la vaca, al chivo, lo que sea para hacer queso. O así es. simplemente leche bronca para tu café, ¿no? Eso está padre. Ujú. Igual participar en la elaboración, o como dijiste, de comidas como también las tortillas de harina, ¿no? Que eso es como un clasiquito de Sí, ese de hecho, tipo de actividades. aquí en La Baja, ¿cuál es una de las comidas más tradicionales ahorita o antes o como cultura rural, por así llamarla? Pues podríamos decir la caguamanta. No sé si rural, pero... Ah, qué curioso que lo preguntes, porque vamos a hablar de eso. Pero bueno, la caguamanta primero, para el que no sepa, que yo creo que todo el mundo sabe ya a estas alturas, ¿no? Pero bueno, es un platillo que se acostumbraba a preparar hace algunos años con la tortuga caguama. Ahorita no es legal preparar este tipo de platillos. Se hizo una variación que se le llama caguamanta, que se hace con mantarraya, pero ahorita la caguamanta como tal, como originalmente se hacía, no es legal. ¿Y cómo se hacía esta caguamanta? Bueno, primero, obviamente se capturaba el animal, a la tortuga caguama, y depende aquí de cada quien a veces cómo lo preparaba, ¿no? Pero por lo general se mantenía viva a la tortuga. Sí, ¿Qué? sí, ¿En serio? sí, verás lo que te voy a platicar, ¿eh? Ay, A mí no Dios. me tocó, a mí no me tocó, pero yo pregunté a personas que sí lo vivieron cuando era legal y sí me quedé así como que, ¿what? O sea, me sorprendí, pero bueno. Entonces tenían a la tortuga, la traían y estaba ahí en el lugar donde ocurría, digamos, la fiesta, ¿no? Porque era un eventazo, ¿no? Era como empezar un show. Entonces
traer a la tortuga y Una cada cierto quinceañera. tiempo le estaban echando agua. Para que... Para porque- que siguiera viva. ajá, y porque aparte también las tortugas, como por inercia, regresan al agua. En cuanto están afuera, no es como que se queden ahí un rato a echar el rol a las tortugas, no. Van a lo que van, por ejemplo, a desovar, y luego, pum, se regresan al agua. O sea, es su naturaleza regresar al agua. Entonces las tenían ahí como que amarradas o de cierta forma que no se escaparan y echándoles agua. Y luego empezaban a preparar el business, ponían, dependiendo también de las personas, ponían varillas o algo para instalarlas. Y bueno, empezaban a prender el fuego. Y aquí es donde empieza como que lo hardcore, ¿no? Que agarraban a la tortuga y le cortaban la cabeza así. Así. O le hacían en el cuello, ¿no? Le clavaban para que saliera la sangre. Como un chivo. Ajá, como chivito, haz de cuenta, ¿no? Y agarraron un recipiente y lo ponían para que cayera la sangre ahí. Y la sangre la ofrecían así para que se la tomara. Casual. Así ¿Qué? como, así como salía. Así. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, y así. A lo hacho, así. Tómale. Y un llegue acá. Y bueno, ya que tenían la sangre, empezaban a preparar la carne. En lo que es el corazón y el hígado, lo hacían acá como que en trocitos. Y pues se lo comían en tacos, también en sopa. Y lo que es el caparazón o la parte donde está pues obviamente la carne, se ponía a las brasas o en el fuego. Y el proceso de cocción era muy lento, te tardabas casi todo el día estando ahí preparando ese alimento. No, lo que son las aletas, lo que queda en el caparazón pegado. ¿Pero era así Y eso, todo entero o lo partían? como que, no, por partes, o sea, Ah, ok. sí, sí, sí. De hecho, las aletas como que se utilizaban para una sopa, o sea, se iban consumiendo parte por parte durante el día. O sea, Sí, primero era pues. como que, pues me como ahorita el hígado del corazón, al rato me como esta sopa que vamos a hacer con la aleta, y hasta el final era lo que quedaba pegado del caparazón, que lo raspaba. Y bueno, esa carnita que quedaba, se la metían a la sopa, que juntaban con otras verduras, obviamente agua, chícharo, ejotes, tomates, jalapeño, ajo, un chorrito también de vino, y lo acompañaban con tortillas de maíz, que esto aquí me llamó la atención porque en el estado lo más nice, digamos, de tortilla, pues es la de harina, ¿no? Pues O sea, sí. en un rancho te van a ofrecer de harina y para ellos es como que lo mejor, así como que te están tratando como rey acá. Y sí, son muy buenas las tortillas de harina, pero esta no, esta se acompañaba con tortillas de maíz. Wow, Era qué algo cosa. curioso. Y bueno, era como que un ritual todo esto, una fiesta que duraba pues horas, o sea, desde el día yo creo hasta la noche. Y algo que me llamó la atención es que durante la preparación, la carne apestaba mucho, que la carne olía muy feo y que era muy como difícil aguantar ese olor. Si dicen que la carne era muy buena, sí, era así como algo, la carne de caguama era así como algo muy nice, como Como gourmet. muy de alta sociedad. Sí, o sea, era para ofrecérsela también a alguien importante, ¿no? Como, llega un evento importante que vamos a hacer, pues caguama. Y cuando se preparaban estos platillos, o sea, sopa, el hígado, el corazón, también las aletas, no se consumían los huevos, según lo que se cuenta. O sea, los huevos de... No, espérate. O sea, obviamente la tortuga a veces desobaba, ¿no? Y si en caso de que Sí, agarrar una hembra, no es como que se comían los huevos los dejaban ahí. Digamos que respetaban en ese sentido.
pero luego se empezaron a comercializar porque empezaron a pagar muy bien por ellas porque supuestamente tenían propiedades y que para la impotencia y que no sé qué, que no es cierto. Pero realmente tengo entendido que no, los californianos no tenían esa costumbre de entrarle tanto a los huevos de la tortuga, sino que más bien era para venta, era contrabando. Híjoles. Pues por lo menos, de hecho, una de las cosas que hemos visto ahora en la carrera, si bien recuerdo, es pues tratar de hacerlo de una manera que no te estés como ahora sí que acabando la especie. Si ves que es una hembra, prefieres como dejarla, ¿no? Para que siga habiendo más especies y tú también tengas de dónde comer y la tortuguita en este caso pues pueda seguir teniendo su ciclo natural. Pero pues ya eso del dinero, híjole, es como nos ha venido pegando a la naturaleza, ¿no? Así es. Y bueno, ya obviamente con el tiempo se prohibió, como ahora se sabe, es ilegal cazar a la tortuga caguama. Obviamente también es ilegal vender los huevos, consumirlos, consumir también la carne. Pero bueno, como cualquier práctica ilegal, pues lamentablemente se sigue haciendo, ¿no? Y Y por ejemplo, si tú te das cuenta que alguien lo está haciendo, ¿a quién lo denuncias? ¿A Sofemat, a Semarnat o...? pues a la policía, o sea, creo que a cualquier caso que tengas, llamas a 911, la emergencia que sea, tú llamas a 911 y ellos te pasan con la persona que o la institución que se haga cargo de tu emergencia. Es lo que Ahí tengo. está mucho más fácil, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, si no sabes a quién llamar, pues no, llama al 911 y ellos te van a asesorar. Tan fácil como eso. Órale, Eh, no tenía ni idea de la preparación de este platillo. Me has ilustrado, señor Cava. y, y digo, a mí obviamente no me tocó, ¿verdad? Pero sí me contaron algunas personas que lo vivieron, repito, cuando era ilegal. Digo, cuando era legal, perdón. Y, y sí está como que muy, muy curioso, ¿no? Igual cuando se prohibió, algunos pescadores pues seguían cazando a la tortuga. Y lo que hacían era vender el aceite de caguama y aquí es cuando empieza a hacer esta variación de caguamanta. Se empezó a realizar con la mantarraya y con ese aceite de caguama le echaban a la sopa de caguamanta y te daba como que un aire a la carne de caguama. Ahora sí que lo sazonabas, ¿no? Ajá, pero o sea, le estabas echando caguama, como quien dice. Pero Entonces pues yo ya, creo que esto está peor, ¿no? O sea, matas a la caguama para sacarle el puro aceite y pues qué chiste. O sea, no le veo sentido. sí, sí, se siguió haciendo así por un tiempo hasta que después obviamente la ley se puso más pesada y ahorita obviamente puedes ir a prisión, ¿no? También tienes que pagar o tienes que pagar una multa, pero, pero sí, es una práctica que lamentablemente se sigue haciendo y hay grupos encargados de monitorear a la especie y de cuidar los nidos en los lugares que van a desovar. No solo de este tipo de tortuga la caguama, sino también de otro tipo de tortugas en el estado. Sí, pues sí. Y qué bueno, ¿no? Bueno, yo digo, que qué padre que estemos promoviendo este cuidado al medio ambiente. Así es. Oye, pero, a ver, me llamó la atención. ¿Por qué decías como que no es una práctica de turismo rural? Porque mmm, realmente, o sea, yo cuando hablo de una práctica de turismo rural, como que me imagino a fuerzas un rancho, ¿sabes? Y realmente, pues tengo entendido que no necesariamente en un rancho se hacía, Pues sino sí, también pero por en ejemplo, pequeñas localidades o en pequeñas ciudades. si estamos hablando de una comunidad rural, yo Ujú, entiendo que es un pueblo, por así llamarlo, ujú. que no tiene tantas personas y que tienen costumbres,
como muy arraigadas, muy claras, muy precisas, muy concisas, no sé, Sí, no fue la palabra, ¿no? Entonces, si estamos hablando que antes aquí en la península había muy poca población distribuida en diferentes partes sí, que tenían costumbres, pues yo creo que sí entra, ¿no? Bueno, aunque no es precisamente en el rancho común que conocemos que tienen que vacas, claro, gallinas, etcétera, sí. pues a lo mejor estaban cerca del mar y pues o iban ahí por peces, ya sabes, ¿no? Que antes aquí éramos pescadores. Ujú. Que creo que también es una actividad primaria. Pues yo creo que sí podría entrar en lo rural. Sí, nos vamos a la definición que comenté al principio, ¿no? Sí, no, claro, claro que entra. O sea, claro que entra, pero yo más bien me refería a que no necesariamente una comunidad rural realizaba el platillo, pero sí, claro que entra, claro que entra. Pues bueno, de hecho creo que vamos a tener a un especialista en comunidades rurales, si no me equivoco. Esperemos que sí nos diga que sí. ¿Qué nos dijo que sí, no? Este, vamos a tener al profesor Fermín platicándonos un poquito de qué es ya más detalladamente desde un punto de vista más profesional, qué se realiza, algunas prácticas, etcétera, ¿no? Nos va a compartir un breve, una breve historia de la laguna. Y después vamos a tener también otro invitado, posteriormente lo vamos a presentar, un compañero de la licenciatura, y nos va a dar sus opiniones como estudiante, como turista, de lo que es el turismo rural, los pros, los contras, etcétera, ¿no? Para que tengamos diferentes puntos de vista también. Así es. Para darle continuidad al tema de turismo rural, estamos aquí con un compañero de la carrera que es Enrique Cornelio. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Bien. ¿todo bien? ¿Cómo estás, Zaira? Aquí estamos con Zaira todavía también. Sí, aquí sigo yo. Bienvenido, Cornelio. Gracias, Aire, tú también. Bienvenida a esto. Claro que yes. Claro que sí. Querías compartirnos una opinión, ¿no? O hablar un poquito sobre la realidad que se está viviendo ahorita, el impacto que tiene la pandemia en el turismo rural. Bueno, voy a hablar sobre lo que se estaba viviendo antes de la pandemia. ¿Ok? Por ejemplo, los pros y contras de este tipo de turismo, en el que básicamente en los pros podríamos decir que ayudar a las personas de esta comunidad rural podría beneficiarle económicamente, básicamente, porque no todos los pueblos tienen como los recursos necesarios como para soportar visitantes. Por ejemplo, hay comunidades que no tienen, o sea, cosas básicas como luz, agua, básicamente internet y todo eso, para que los turistas puedan venir, no más por un rato o varios días, para conocer el sitio, básicamente. Otro sería que podrían así expresar sus tradiciones, sus dialectos, básicamente enseñarles cosas como artesanías y, y cosas así agropecuarias, así Como básicamente, típicas de la localidad. típicas. Por ejemplo, creación de leches, que hay muy poquitas aquí en Baja California Sur. También he visto cómo crean dulces, y eso está genial. Ah, sí. En San Sí, San Antonio, ¿no? ¿Te Antonio. acuerdas, Zaira? Sí, justo te dije San Antonio. Sí. ¿Y Ahí. qué los hacen en cobre, no? Me llama la atención que utilizan el cobre, o sea, el recipiente para Sí. hacerlos ahí, que Y es que supuestamente si tienen cambia el que ver. sabor si usas Ajá. otra cosa. Sí, igual con las bebidas alcohólicas, ¿te acuerdas? Ay, vaya que Ahí sí. tiene que ver el saborcito ahí, uf. Sí, No solo en bebidas alcohólicas, en cualquier bebida, imagínate que tú bebes en uno que sea de plástico con uno de vidrio. Claro, ¿no? ¿Te ha Sí, pasado eso? ya al embotellarlo, sí. Hablamos de la preparación, pero también el embotellado tiene mucho que ver, por supuesto. Ujú. De hecho, también
No sé si las has tocado, que también hacen como tipo turismo místico, que hablan sobre mitos y leyendas, Ujú, Uy, sobre lo que pasó hace varios años. ujú. sí, me Como encanta. Me causa, uy, como lo dice, misticismo, ¿no? Es mi ¿Sí se parte dice así? favorita de... misterio, básicamente. Misterio. Sí, porque cuando tratan sobre leyendas o como monstruos y cosas así, es como que, ¿en serio esto habrá pasado? En la noche, ¿no? En una fogatita. Ujú. Sobre todo si la cuentan en la noche. ¿Te sabes alguna o La recuerdas verdad, no. alguna? Yo sí me acuerdo de una. Bueno, no me Uf, acuerdo muy bien. Pero en Constitución, no, sí. ¿Por dónde está el pilón? Sí, ¿no? Sí, es en Constitución. No, se me fue el nombre. Cornelio, la vez que platiqué contigo te lo dije. ¿La Allá, purísima? ándale, mero, ahí mero. Ahí ay, en ¿cuál? Purísima. Nada que ver. No, pues ahí están relativamente cerca, pues. Ah, bueno, pues, ¿qué querías En decir? el mapa es poquito, o sea, no es... Es que esa vez en esa práctica fuimos a la Purísima y de ahí nos fuimos a Constitución y yo los confundo. Nunca había ido. Pero en la Purísima, ahí hay un panteón y hay un mito. Nos llevaron, de hecho, en una práctica con el profe Armando en la tarde. Si van en la tarde, yo creo que ya sabrán de qué hablo. Este, de que hay un mito de un señor que supuestamente era como vampiro. Y nos Espera, llevaron al panteón en la noche. perdón, tengo que interrumpir. Estás hablando del profesor Armando Herrero. Simón, ¿Cuál es su apellido? Bueno, profesor Armando, ¿no? Armando Herrero, sí. Sí, Es que yo soy Herrero, el Herrero, sí. perdón, pero sí, me confundí porque tú también te apellidas así. No, aprovechar para mandar un saludo porque es un excelente profesor. No más que Sí, decir, no. la verdad, ¿eh? Mis respetos para ese profesor. Y ya, puedes Es seguir. que también da clases de guitarra, ¿no? Sí, a mí me dio clases de guitarra clásica. Ahorita por la pandemia, pues obviamente no, porque como que no No, me Qué da todo sad. virtual, pero es un excelente profesor. vaya que sí. Perdón por la interrupción, será así. No, 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 adelante. Mejor aún. Y nos llevó al panteón y yo tenía mucho miedo porque yo soy bien miedosa. Entonces a mí fue como que, uy. Sí me metió en este tipo de ambiente de mitos, de leyendas. Este, y pues nada, me encantó. Me gustó mucho la experiencia, sobre todo porque íbamos todos en grupo y ya sabes, la bolita de que, uy, te espantan así de la nada o te meten todavía más cosas, ¿no? Después de eso me acuerdo que fuimos de regreso a nuestro lugar donde nos íbamos a quedar, nos quedamos platicando un rato allá afuera y casi no dormimos, que es parte de las prácticas, yo creo que todo el mundo se desvela cuando vamos, pero por si no se saben alguna historia, no se las voy a contar completa por dos razones. La primera, ¿Me da porque no miedo? me acuerdo. Mm, No les quiero echar mentiras, la verdad es La que primera es que me da miedo, la segunda me da miedo y la tercera es que también, ¿no? Me da miedo. ándale, eso es una mejor, ¿no? ah, Sí, no, es que de entrada eran nombres muy raros, no me acuerdo de los nombres. Y en segunda, no quiero distorsionarla. O sea, Mm, no quiero ser parte de eso de que le mueven tantito y al final ya es otra cosa completamente diferente. mm, Pero si alguien se la sabe, nos la puede mandar o la compartimos otro día, no importa. Pero ese puede ser un ejemplo de este tipo de turismo que va bien con el turismo rural porque se da mucho. ujú. Ya me he dado cuenta que en muchos lugares, también en San Antonio, cuando subimos en la noche a un cerrito que estaba relativamente cerca, no sé si te acuerdas, Cava, ¿no? En- Bueno, a mí me empezaron a platicar un buen de leyendas, de cosas, de que se iba a aparecer alguien y que de regreso, no me acuerdo, con uno de los guías nos dice, es que por aquí se aparecen y espantan. Y alguien me asustó pero en de, el o sea, panteón de San Antonio dices. sí, sí, Ah, sí, sí me acuerdo, sí. o sea, como que se relaciona mucho del uno con el otro. bueno, ¿cómo se llama? En los pros también dice que los locales
básicamente pueden aprovechar todo lo que tienen como para promocionarse a sí mismos. Por ejemplo, la historia, básicamente, es fundamental tanto en pueblos rurales como en pueblos mágicos. Por ejemplo, no sé si saben que el mismo que hizo la chimenea del Triunfo es el mismo que hizo la Torre Eiffel, el diseño, Dicen. dicen. Y el profe Homero nos platicó de eso, acuérdate. Sí, o sea, es que es algo, es una, ¿cómo decirlo? Una leyenda ahí como del estado, ¿no? Que, Un rumor. pero realmente tengo entendido que no hay pruebas. Pero, Mm, pero sí es conocido Eso eso. es lo que, bueno, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen, sí. Por ejemplo, como también es turismo, básicamente, turismo rural, en el PRO podemos a aprovechar, por ejemplo, los ambientes, básicamente los ambientes físicos. Por ejemplo, en la Purísima hay un acuífero donde practican kayak, Ujú. también practican senderismo interpretativo y básicamente también en general hacen artesanías, básicamente talleres. Ujú. ¿A ustedes les ha tocado hacer algo así? ¿Una artesanía? Creo que a mí no. ¿A ti, Zaira? Artesanía, no recuerdo. Me acuerdo que nos enseñaron cómo, bueno, nos guiaron y nos dieron como una clase de prueba, bueno, no, ¿cómo se dice? Como una demostración, mejor dicho, Ujú. de cómo se hacía el cuero, o sea, los cinturones Ah, y sí. demás, pero nosotros no lo manipulamos. Pero sí he sabido que hay lugares en donde te enseñan a hacer, pues, por ejemplo, bueno, aquí no, en Michoacán donde te enseñan a hacer que las canastas o que te enseñan a hacer, creo que tejidos y demás, pulseras y cosas así. Recipientes también, ¿no? Para la comida y cosas así. Ah, de barro también, Ujú, de barro. son muy comunes. Aquí no me ha tocado verlos, pero sí sé que son comunes que te enseñan a manipular el barro para hacer que trastes, tazas, etcétera. Pues que te Vasijas. van a elegir. Órale. Sí, igual Entonces, yo he visto cómo hacen cosas, así de en plan como lo que tú dijiste de cómo hacen carteras, cinturones, pero así como participar en la elaboración todavía no me ha tocado. Espero que luego me toque en algo así. De comida sí he participado en hacer cositas. sí, comida es muy común. Bastante, diría yo. ¿Y qué han hecho, por ejemplo, qué platillos han hecho ustedes? Pues la típica, las tortillas de harina. Eso es como un clásico, ¿no? Que obviamente Sí. no preparas la masa, sino que ya la tienen y te van diciendo cómo le vas haciendo la formita y la pones en el comal, obviamente. Y mientras se te está haciendo agua a la boca, ¿no? Porque se ve muy rica la tortilla. Sí, porque tienes hambre. Sí. No, yo cuando nos enseñaron, sí, desde cero, desde cómo ponerle cuánta harina, cuánta manteca, cuánto es, cuánto el otro. Y además, queso de cabra, Ah, sí. queso fresco de cabra. También me tocó preparar. Ya se me antojó una tortilla de harina. A mí me llama mucho la atención cómo alguno, o sea, aparte de la preparación, a veces uno no sabe por qué es. Por ejemplo, el ingrediente que es la sal. Hay algunos quesos que son más salados que otros, obviamente. Y ya en esas prácticas, que es de turismo rural, te dicen a veces las mismas personas. La sal es para conservar más tiempo el queso. Y depende del clima. Por ejemplo, si hace más calor, le vas a poner más sal para que dure más tiempo. Y en invierno se le echa menos sal. Sí, o Mm, sea, me llama mucho la atención esa parte de la preparación, cómo tiene que ver a veces con el clima y con la conserva de los alimentos. Y bueno, pues en la parte de los contras del turismo rural, es que a veces los visitantes cuando llegan aquí no respetan su ambiente natural o histórico y lo impactan de manera negativa. A mí me ha tocado muchas veces eso en algunas prácticas. ¿Qué tipo de cosas has visto que han hecho o has sabido? Pues lo típico, ¿sabes? Basura. Siempre dejan basura en el piso.
Sí. Plastiquito, botes. Otro sería básicamente en los contras, es que a veces estos locales no están tan interesados en este tipo de turismo, como anteriormente lo mencioné, que los turistas llegan y están ahí y lo único que hacen después es impactarlo negativamente y es como que, oye, no quiero eso en mi pueblito, en mi hogar, o sea, hablando en general, yo diría que eso es lo que no queremos si es un destino turístico. Sí, respeten los lugares a donde vaya. ¿Cómo decirlo, no? Para que algunas personas entiendan. No, y además de eso me ha tocado a mí que como critican o dan una, bueno, no sé cómo explicarlo, pero como que no les gustan sus costumbres y empiezan a decir muchas cosas negativas al respecto, Ujú. casi casi faltándoles el respeto. Sí. Sí, es parte Mm, de ser un buen turista, ¿no? Cuando vas a un lugar tienes que respetar el espacio y la cultura de las personas. A lo mejor habrá cosas que a ti no te parecen, pero tienes que pues, entender que no es tu espacio, ¿no? Y a veces literalmente no es tu casa, es la casa de alguien más. Y si a él le gustan las cosas de una forma, mientras no viole tus derechos, pues déjalo que haga, o sea, respeta sus tradiciones, sus formas pues, de llevar la vida, de hacer su chamba. Pues sí, de hecho, y por ejemplo ahí como uno como guía de turista tiene que pues ver la manera de controlar al grupo o, o hacer algo al respecto. De hecho, creo que es uno de los principales retos que tenemos siendo guías de turismo o de, pues sí, siendo guías en algún entorno, porque pues siempre nos va a tocar que hay una o dos personas que no van a estar al tanto o acatando las órdenes que se les dan. Entonces yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales un guía de turistas tiene que estar capacitado. O sea, no es simplemente, yo conozco este lugar y ya me lo llevo. Hay que también saber tratar con las personas. Porque uno como guía pues tampoco puede ser grosero con el turista, pero tampoco podemos permitir pues que el turista sea grosero con el receptor. En este caso son los rancheros, ¿no? La comunidad, ¿no? Sí, ujú. exacto, con la comunidad que los está, pues como dice Cornelio, recibiendo, es tu casa y pues tampoco se vale que lleguen a tu casa y empiecen a hacer y deshacer lo que quieran, ¿no? Como nosotros diríamos, el mundo es nuestro hogar, o sea, hay que cuidárnoslo. Ujú. Sí, hay que respetar. Otro contra en la que yo creo y que ustedes también están en acuerdo, de que como dijo Zaira, los que quieren convertirse en especialistas en esto necesitan recibir una capacitación y básicamente estar, ¿cómo se llama?, preparado e informarte sobre todo lo que está en el entorno, básicamente. Conocer básicamente su cultura, su historia, cuáles son sus tradiciones. Básicamente es como lo esencial para nosotros que estamos haciendo esto. No hay nada más, no nada más creo que de cultura e historia, que me parece bastante importante y sobre todo relevante, ¿no? Pero también de la fauna silvestre que habita ahí y plantas, o sea, Aún por hay- ejemplo, si tú vas a un lugar, aquí en la región es muy común encontrar serpientes, o víboras, o como quieran llamarlos, alacranes, arañas y demás. Y pues la mayoría de las personas desde que ven una araña y pum, la quieren matar luego, luego. Y pues tampoco se trata de eso. O sea, hay que enseñar esa cultura de entender que tu medio ambiente funciona. Por ejemplo, así un ejemplo súper fácil de las arañas, ¿no? Simplemente las arañas se comen a los zancudos. Ahora, tú te estás quejando de los mosquitos, de ay, hay un montón de mosquitos y pero andas mate y mate arañas, ¿no? O sea, tampoco puedes como irrumpir en la cadena trófica, trófica, ¿cómo se dice? o alimenticia. Cadena alimenticia. Creo Sí, que es correcto de las dos formas. Sí. pues sí, de,
del ecosistema en donde estás. También hay que pues saber, por ejemplo, si te encuentras con un animal ya más grande, saber cómo reaccionar. Cuando fuimos a la práctica con el de desarrollo, ¿cómo se llamaba? Esa práctica allá para el norte. ¿Desarrollo sustentable? Sí, pero el lugar a donde fuimos, Es que fuimos a... Bueno, yo no fui, pero fueron a varios lugares, ¿no? no manches, sí es cierto. Bueno, había venados Ah, ya. y pues también hay que saber cómo actuar ante estos animales. O sea, no es simplemente también hablarles de la historia. Yo creo que aquí nos estamos dando cuenta que el turismo rural abarca muchas, muchas cosas. En especial creo que es el ecoturismo. El ecoturismo y el turismo histórico. Te tienes que saber la historia del lugar, sus tradiciones, ¿no? Sus costumbres, saber la fauna, la flora que habita ahí y los procesos que se llevan a cabo en este lugar. Yo creo que eso es lo importante que tenemos que saber cuando vamos a ir a hacer turismo a un lugar. Yo creo que eso es lo que, al menos yo, como turista, cuando viajo, es lo que yo espero recibir del lugar a donde voy. Esto que menciono precisamente, su gastronomía, su ideología, todo, porque así aprendo un poco, ¿no? Conozco y entiendo, porque muchas veces ahí es donde aprendemos cómo es que funcionan las cosas, ¿no? Digo, hablo por mí y me gustaría pues que compartirlo con ustedes, porque creo que es necesario que todos entendamos que cuando vamos a un lugar, como mencionamos, no vamos nosotros a imponer lo que nosotros estamos acostumbrados. Que esto de hecho es otro tema, me parece interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando en un lugar llegan a poner costumbres de otros lados? Que pasa mucho en los lugares donde, por ejemplo, ponen McDonald's, Burger King, que ponen Carl's Jr. y demás, porque son cosas de fuera que llegan aquí para que el turista se adapte, ¿no? Ahí yo creo que es que se modifica el turismo. Digo, este es otro tema, nada que ver con el turismo rural, pues, pero siento que es como lo contrario o lo opuesto a lo que podría ser. O no sé si ya me desvié de plano del tema. Pues tiene relación. Podemos Sí, relacionar aquí. Es muy, muy extenso, como tú dijiste, así que... pero de alguna manera debemos hacer que el turista se siente que, o sea, no está en casa, pero podemos hacer que se sienta que está en su casa, pero que esté con nosotros, básicamente. Que se sienta como que estuviera en casa, sino adaptarse a sus costumbres, pero no tanto a las suyas, sino que aprenda de las nuestras, básicamente. Sí, una empapadita de la cultura de otro sitio. Pues sí, básicamente, yo no sé, yo hablo por mí, repito. Soy de la idea que si Ujú. vas a viajar para sentirte como en casa, pues mejor quédate en tu casa, ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad? Si te vas a dar vacaciones como para estar encerrado en tu cuarto, pues con el aire prendido, pues no sé, digo yo. Creo que sí tienes razón, porque si, por ejemplo, si eres un turista que le gusta experimentar nuevos sitios, nuevas culturas, pues sí, viajar a otro país que no sea, o sea, el tuyo y conocer más, o sea, es como que, ok, no quiero quedarme aquí mucho tiempo, quiero irme a otro lado. Sí, igual yo creo que también depende de la casa de cada quien, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una hacienda en... No, no es cierto, pero, o sea, igual creo que se refiere a la confianza, ¿no? O a sentirte seguro, por así decirlo. Pero igual, así como te sientes en tu casa, digamos, seguro, pues tu casa también la cuidas, ¿no? Y no andas haciendo un relajo. Bueno, algunas personas sí, pero no deberían, ¿no? Se supone que tu casa la tienes que cuidar y mantener, darle mantenimiento, darle amor. Dijiste algo muy cierto. Darle esa seguridad al turista de que se sienta pues tranquilo de estar en el lugar, pero pues eso no tiene que ver con que todo sea exactamente igual a como es en casa. Bueno, Claro. lo que yo pienso como turismóloga.
Cada quien tendrá su propia opinión, pero yo creo que esto es fundamental si vamos a prestar un servicio. También podríamos hablar sobre cómo son las condiciones de un destino turístico. Por ejemplo, el año pasado hicimos como tipo exposición en clase y, por ejemplo, la India era de los que más basura recibían y se supone que es un, ¿cómo se llama?, destino turístico y obviamente no quieres un lugar que esté contaminado de basura y que no sé, es un lugar básicamente casi inhabitable. ¿Dijiste la India? Sí, es que el año pasado cuando estábamos en las clases hicimos una exposición sobre la India, que es uno de los que más basura reciben por parte de países de primer mundo, básicamente. Y sí, cierto. Los Por ejemplo, primermundistas son los que, perdón, por ejemplo, los primermundistas, así como paréntesis, los primermundistas son los que más basura echan a veces. Digo, no todos porque hay culturas muy, muy buenas, pero me ha tocado conocer que principalmente los americanos son los que más contaminan, más tiran basura, más puercos. Pero perdón, prosigue. pues los americanos no son los únicos que le echan basura a la India, sino también los europeos. A mí me ha tocado escuchar que los de Reino Unido básicamente también echan basura. Y como es tanta la contaminación, he visto que tienen como centros para tener oxígeno limpio, que te cobran una cierta cantidad de dinero, que te ponen como un tipo de mascarilla y ahí puedes respirar aire limpio básicamente. ¿Neta? Ujú. Yo he visto en videos, no sé si sea verdad. No inventes tan. Imagínate llegar a esos extremos. Que literal tengas que pagar por aire limpio. Y lo peor es que es artificial, ¿no? Qué cosas. Pues sí, me imagino que lo tiene que extraer de otro lado para poder respirarlo. Pues bueno, ahí yo creo que ya es cuestión de ciencia, cosas ya de tecnología y así para sacar el aire, pero Yo qué sé, no soy científico. exacto, yo soy turismóloga. No, no es cierto. Hablemos de ciencia. De repente este se volvió un podcast científico. Y como novedad en las ciencias, no, no es cierto. No, y aquí ya entramos a otro tema, ¿no? Que es el turismo masivo, Yo creo que tiene que ver, de hecho. que es un problemón. Sí, de hecho, este es el tipo de turismo que más basura, más contaminante es, porque, porque los turistas son los que menos respetan este tipo de turismo, ¿sabes? Y eso que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que no sé si se acuerdan que vinieron turistas a Balandra y tiraron el champiñón longuito. El champiñón, sí, el hongo de balanda. Sí, El longuito. se subió a tomarse una foto, ¿no? Ujú. Un individuo, por no usar una grosería, ¿verdad? Que tengo Sí, estoy pensando, pero no lo voy a decir. El champiñón. ya te vi, Zaira. Perdón, es que nunca había escuchado que le dijeran así. Champiñón. Champiñón. Sí, pues es un El hongo champiñón, ¿no? Ay, se me dio mucha risa, perdón. Ay, perdón. Sí, según supe que se subieron para tomarse una foto. Y ¡pum! Que se cae. Sí, que aunque sabemos que pues Fermín nos platicó que hay más champiñones por ahí por Balandra, pero pues ese era el emblemático, ese era el mero mero y híjoles, imagínate el cómo se puso la sociedad, la localidad. Me imagino que se enojaron un buen. Se enojaron. Y ahorita está ahí, está el hongo así, ¿no? Lo ves ahí. Y de la gente, caray, pero si yo lo he visto, a lo mejor fui hace tanto tiempo y lo vi ahí bien paradito. Pues sí, pero tiene un fierro ahí atravesado para que se pueda sostener. Y de hecho, el fierro se ve. Sí lo puedes ver. También, ¿cómo se llama? En el caso de los hoteles, en el turismo masivo, como es tanta la llegada de visitas que los hoteles básicamente tiran sus desperdicios tóxicos y los avientan al mar Sí, o que es a el cualquier caso de acuífero. Sol y Playa, ¿no? ¿Cómo? Que es los hoteles principalmente de Sol y Playa, los Ujú. más masivos que yo conozco al menos. Sí, no sé. No, pues además de eso,
o sea, el turismo masivo no solamente es de que tiren basura y ya, sino también necesitan muchos recursos. Por ejemplo, un hotel necesita una cantidad exagerada de agua, exagerada, en serio, porque, bueno, también depende del hotel, ¿no? Pero en general, uno de 5 estrellas que tiene alberca, tiene jacuzzi, tiene bañeras, tiene pues obviamente su regadera y entre otros servicios en el cuarto. Entonces por habitación necesitan excedente de agua, cosa que si estamos aquí pues en Baja California Sur, el agua no es como que bueno, el agua para extraer no es como que se pueda sacar de todos los lugares. Actualmente pues ya existen las desalinizadoras, pero eso también causa un impacto negativo en el océano. Nos está dañando también la fauna marina y bueno, una cosa conlleva a la otra, como habíamos mencionado hace rato de que es una cadena. Entonces, pues también es esto necesario calcular la capacidad de carga de un lugar para evitar este tipo de casos precisamente. Y eso es algo que no se ha hecho en los lugares donde hay pues, turismo masivo, ¿no? Imagínate, nosotros hacemos, bueno, en general aquí en el Baja California Sur es turismo. Imagínate la escasez de agua que tenemos nosotros. Sí. Y habiendo hoteles y campos de golf. Ay, los campos de golf también son otro show Ay, no. muy fuerte. Que de hecho son, bueno, para los que no sepan, cuando surgieron los centros integralmente planeados, que lo hemos visto bastante en las clases, uno de los principales requisitos para poder poner como proyecto un lugar, turísticamente hablando, claro, era que tuvieran campos de golf, que tuvieran los hoteles cerca de un lugar que tuviera atractivo natural y y bueno, los demás ya después los veremos, pero lo que más me impactó, que de hecho pues son los campos de golf, por la cantidad de agua que necesitan para mantenerse. Digo, estamos en un lugar semidesértico y no es como que vemos pasto en cualquier lado. Entonces el hecho de tener hectáreas gigantes con pasto verde y cortadito, etcétera, etcétera, o sea, imagínense la cantidad de agua que requieren. Sí, eso es lo que también me cae mal. Como creo que dijiste, y que están haciendo los hoteles en lugares atractivos, ¿sabes? En lugares donde hay mucha diversidad ecológica. Y básicamente estamos destruyendo un ecosistema y básicamente ya no se van a, o sea, ya no va a haber más criaturas que ver. Y además eso es lo que tenemos nosotros. Pues sí, es nuestro principal atractivo, ¿no? La Sí. naturaleza y los animales. Entonces, si hacemos esto, nos los vamos a acabar y pues ahora, ¿qué? ¿Qué sigue después? Que de hecho nuestra principal actividad económica es el turismo. Si nos quedamos sin turismo, imagínense entonces cómo nos va a ir al estado. Y muy mal. Como en feria, nos va a ir pésimo. Y bueno, entonces yo creo que aquí es qué podemos hacer nosotros como turismólogos, ¿no? Es un otro reto. El enseñarles cultura a los que vienen, o sea, no enseñarles, pero sí transmitirles un poco de nuestra cultura. Enseñar, yo creo que otra cosa es, a veces nos toca enseñar el valor del respeto de un lugar y ahí es donde entra también el respeto hacia el medio ambiente, no nada más con las personas, ¿no? Entonces, por eso creo que esta carrera es una carrera muy bonita y muy noble. Sí, Nos enseña falta muchas mucha cosas. fomentación, ¿no? Para preservar el medio ambiente. Y ni siquiera por ser buena persona, sino porque es inteligente. Hay que pensar a largo plazo y que si causas un impacto, ese impacto va a generar una cadena de hechos que te van a afectar incluso económicamente. Pues sí, y además es necesario. Como nosotros necesitamos de estas cosas para sobrevivir básicamente, imagínate que se nos acaben estas cosas, vamos a estar muriendo. Sí. Y vaya que sí. Pero bueno, Yo ya para darle como una conclusión general a esto, ¿qué nos puedes aportar, Cornelio? Pues en general, pues nosotros debemos pues crear conciencia de nuestros actos
hablando del turismo en general, de que si hay gente que no respeta básicamente en donde vivimos, para nosotros que estamos en turismo va a ser un problema muy grande porque es todo lo que somos, es lo que hacemos. Y no nada más lo que hacemos, sino yo creo que, como menciona acá, lo que podremos seguir haciendo después. Así es. Falta mucho por hacer. Pues la verdad no sabremos qué es lo que va a pasar en un futuro. No, pues nadie, al final de cuentas nadie sabe qué va a pasar, pero sí podemos como aportar nosotros con un granito de arena, así como lo dicen, ¿no? Para hacer de este mundo un lugar mejor. Y qué mejor que sea turisteando. A mí me encanta esa idea, imagínense. Estar conociendo un lugar, estar disfrutando de un lugar y a la vez protegiendo todo lo que tenemos. Y A mí me suena apoyando excelente. a comunidades locales. Exacto. ¡Bum! Y básicamente nosotros. Así es, que nos apoyen. Esa fue la participación de nuestro compañero Enrique Cornelio. Muchas Un gracias por placer. acompañarnos, por De estar aquí nada. platicando con nosotros. Sí, muchas gracias. Pero bueno, muchísimas gracias, Cornelio. Esperamos nos puedas acompañar después. Cualquier cosa ya sabes que aquí estamos. Para darle continuidad al tema de turismo rural, tenemos a un invitado especial, un antropólogo con especialidad en arqueología y maestría en ciencias de la tierra, que, bueno, tiene un largo tiempo en la UAPS, aproximadamente 29 años, enseñando y involucrado muchísimo con la carrera de turismo alternativo, el evento de jueves de turismo alternativo y muchísimas actividades, ¿no? ¿Cómo está, profe? El profesor Fermín Regadas. Bienvenido, profesor. ¿Qué tal, Zaira y Carlos? Gusto verlos aquí en otro jueves. Me da gusto Así que es. estén en este tema. ¿Qué hay hoy? A ver. Bueno, queremos preguntarle, primeramente, ¿cómo ha sido su experiencia con la Sierra de la Laguna? Que fue usted un fundador e investigador. Pues mira, todo empieza de hace varios años. 1976. Conozco Baja California Sur en bicicleta. Llegamos un amigo, Jorge Álvarez y yo, por Santa Rosalía. Para no hacerles largo el camino, íbamos Santa Rosalía, Cabo San Lucas en bicicleta un mes. Visitamos las pinturas de San Borjita, Bormulegé, San Javier, la isla del Carmen, todavía ahí funcionaba la salina, subimos la cuesta de Lihui, que era un tema subir en bicicleta con un carrito, nuestras maletas y demás. Pues maletas, traíamos poco. Bueno, y al pasar por la Transpeninsular, se acababa de inaugurar un par de años antes, por eso nos había interesado conocer, se sabía muy poco de la Baja California, yo vengo de la Ciudad de México, estaba estudiando en la Escuela Nacional de Antropología y trabajaba yo en Teotihuacán y tenía mi bicicleta. Entonces, los fines de semana me iba a jugar con los trabajadores de la excavación de Teotihuacán y entonces empecé a hacer muchas cosas en carretera, en bicicleta, y cuando unos amigos me platicaron de la Transpeninsular, empecé a planear mi viaje a conocer la Transpeninsular. Cogí el mes de abril, porque era el que más convenía según la temporada del tiempo, vientos del norte y todo esto, y traíamos un mapa malísimo, una escala 1:1.000.000, malísimo mapa, pero era el único que habíamos conseguido en la Ciudad de México. No estaba el INEGI todavía, y no había esa escala de 1:50.000, que es una maravilla, era 1:1.000.000 entonces. Y en el sur de La Paz aparecía un lugar que decía Sierra de la Laguna. Pues bueno, nuestro viaje de La Paz es, salimos de La Paz, dormimos hacia San Pedro, por ahí más o menos, porque habíamos quedado con unos amigos y después de tal. Y ya arrancamos al día siguiente, paramos en el Triunfo, nos bajamos, no había nadie en esa época en el Triunfo, había muy poquitos habitantes, o sea, una decena, no más. Ahorita hay mucho más habitantes. Y del Triunfo seguimos y fuimos a dormir a Ensenada de Muerte, no, a Bahía de Palmas, básicamente a los barriles, cuando no había nadie en los barriles. Ya no quiero platicar anécdotas porque hay varias anécdotas del camino. Y de ahí la siguiente parada era Santiago. Y ahí vamos camino a Santiago y es una recta, saliendo de Buenavista, pues una recta en la mesa, y se ve la sierra portentosa, ¿sí? Al fondo, a la derecha, y todo el camino voy viendo la sierra, dije, esa montaña, yo vivía en el bosque del desierto de los Leones y a mí me encantan los bosques. Y bueno, pues llegamos a Santiago
y nos quedamos ahí en el Hotel Palomar. Pocas veces nos quedábamos en el hotel, muchas veces acampábamos y demás. Ahora, el Hotel Palomar, y tomándonos una cerveza el del bar, que es un amigo ahora entrañable, que es el Poncho Gómez, era jovencillo en esa época, y le pregunté, oye, ¿y qué hay ahí en esa montaña? ¿Cómo se llama? Me dijo, pues es la Sierra de la Laguna. Y le dije, ¿y qué hay? O sea, no veo carreteras para allá arriba. No, no, no hay caminos, hombre. Viven uno que otro ranchero en el cañón abajo, uno que otro cañón en San Dionisio y La Zorra, y en realidad allá arriba no vive nadie y hay un bosque de pino encino. ¿Cómo que un bosque? Un bosque. Le dije, pues no lo creo, porque es una zona árida. Bueno, dijo, allá en la montaña hay un bosque que muy pocos conocen. Me dijo, yo sé porque a veces algún cazador trae un venado de allá arriba y nos platica que hay el encinar y que los espinos. De veras. Y ya siguió la plática en otras cosas, tal, tal, tal. Para no hacerse las largas, me quedó en la mente bosque, no vive nadie, desde que desaparecieron los indígenas, ideal para un arqueólogo, conocer un bosque sin que hay un detalle aquí muy importante que hay que poner como un paréntesis. Resulta que la mayor parte del altiplano de México, los indígenas vivían en las zonas planas haciendo agricultura, desde Oaxaca, el Valle de Puebla, el Valle de México, el Valle de Toluca, todos esos valles, Atemajac en Jalisco igual, haciendo agricultura. Muy poca gente vivía en las montañas de los indígenas. Cuando hay la conquista, es donde muchos indígenas huyen a las montañas. Ujú. Algunos pelearon y demás, pero otros huyeron a las montañas y se refugiaron en bosques y en las partes altas, pero ellos no vivían antes ahí, porque el bosque no es un lugar fértil para la agricultura, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de los bosques mexicanos ya hay un impacto de la población desde hace siglos, ¿no? Entonces, en este caso los indígenas desaparecieron y desde la época de las misiones nadie vive allá arriba. Entonces, eran muchos años, 300 años sin que nadie viviera allá arriba, pues eso me atrajo muchísimo. Yo me estaba especializando con el tema de cazadores recolectores. En esa época, la mayoría de los arqueólogos mexicanos, por decirlo todos, menos uno que estaba junto a mí, que era mi amigo, ahorita les platico, todos los demás se dedicaban a las pirámides, zonas arqueológicas de gran tamaño, tal. Esa era, digamos, la escuela de antropología. Y había una sección que había los maestros de prehistoria y una maestra, la maestra Lorena Mirambel, la doctora Mirambel, me había prestado unos artículos sobre prehistoria, o sea, el origen de la humanidad, y es un tema que a mí me encantaba. Entonces, yo me interesaba dedicarme a cazadores recolectores. Entonces, cuando hilo esto de la Sierra de la Laguna, ya para no hacerle largo, todo el viaje, subimos al barco en San Lucas, que estaba el transbordador a Puerto Vallarta, yo ya no me quería ir, me faltaba un año de carrera y dije, no, 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 tengo que acabar con la carrera y regreso. Entonces, todo el tiempo ya me quedó Sierra de la Laguna en la cabeza. Los 2 últimos semestres de la carrera, trabajando en Teotihuacán, tenía un colega, Guillermo Velázquez, que era montañista de alta montaña, de Popocatépetl. Su papá había sido un gran alpinista y él desde niño había... Entonces le platiqué de la sierra y nos empezamos a entrenar en el Popo y el Ixtla para hacer condición de alta montaña y empezamos a tomar materias que nos podían servir para trabajar en la sierra. Empezamos a estudiar ecología, fotointerpretación y tal, una serie de materias para poder trabajar evidentemente con las plantas y los cazadores recolectores. Y bueno, el caso es que al año siguiente llegamos en barco de Mazatlán a La Paz y llegamos con nuestras bicicletas ya en el barco y dijo Guillermo, yo también voy a llegar en bicicleta, no voy a llegar en taxi. Nos agarramos, le dimos las maletas al taxi y les dijimos, síganos. Y ya nos venimos en la bici y llegamos de Pichilingue en bicicleta, ya nos hospedamos ahí en un lugar
habíamos ahorrado y empezamos a buscar a quién convencer de hacer las exploraciones en la Sierra de la Laguna. Es todo un tema, más de un mes, y de repente encontramos que se acababa de inaugurar el Centro de Investigaciones Biológicas y fuimos a la oficina. Nos atendió su director, salió el doctor Córdoba en un día de verano, creo que era mayo, habíamos llegado en abril, mayo, junio más o menos, y le platicamos nuestro interés, que nuestro interés era meternos al bosque, explorar, tal, y como era un centro de investigaciones biológicas, que nosotros podíamos hacer, mapear el bosque, ya que no se había estudiado profundamente, y eso nos serviría también para arqueológicamente ver si había sitios de cazadores y demás. Y le gustó la idea. Entonces, todo esto estaba basado en un tema que se llama fotointerpretación, que es unos lentes que se ponen fotos tomadas por un avión y con eso puedes delinear manchas de vegetación y vestigios arqueológicos, que nosotros habíamos aprendido esa técnica con temas monumentales, como aquí no había, pues manchas de vegetación, y desarrollamos, pues estuvimos investigando sobre metodología y el caso es que nos dijo, sí, le presentamos el proyecto, cosa que era empezar de la nada, pero bueno, hicimos el proyecto y por casualidades de la vida, porque así se cruzan los caminos, la siguiente vez que nos vimos, ya con una idea más avanzada del proyecto, me dijo, fíjense ustedes que una persona que trabaja aquí en el CIB, su papá es un cazador. Vive en un rancho, en el Cañón de la Zorra, y cada año sube a la sierra y caza un venado y demás, y es de las pocas gentes que conocen cómo subir a la sierra. Y me dijo que pueden buscarlo si van a Santiago y el hermano de esta persona, que se llama Uca Cota, los puede llevar al rancho. Y así hicimos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué día le puedo avisar? Tal día nos fuimos en camión, nos bajamos del camión en la carretera, nos fuimos caminando a Santiago, buscamos a su hermano, el güero, nos dijeron, pues vamos a buscando al güero, y ya vamos con él, y dije, bueno, pues vámonos, y salimos para Sol de Mayo, conseguimos un raite al modo santiagueño de aquellas épocas, ni a taxi había, un raite que nos dieron a alguien, y de ahí a caminar. Y ahí vamos Guillermo y yo, ni idea, ni idea. Ahí éramos el primer contacto con la gente de la sierra. Y llegamos, y la caminata, era en pleno verano, el calor estaba pesado, y ahí llegamos, y de hecho íbamos en guaraches. Para nosotros se nos hizo la travesía larga, y llegamos ya atardeciendo a lo que se llamaba el rancho Las Casas Viejas. Y la primera imagen que veo del rancho es una palapa, como con una terracita o sea, como elevado un poco más alto, y veo 4 vaqueros jugando carta, malilla, que se llama, después aprendí cómo se llamaba el juego, y cada uno con un rifle a un lado, candelabro ahí, de luz, ahí dando luz, y llegas a un lugar, todos con rifle, en medio de la sierra, un lugar que no tienes idea, no crean que estuvo fácil, ¿eh? No, pues no. Y buenas noches, un lugar que nunca en su vida había llegado nadie que no fuera de ahí, pues. Buenas noches. Y empezamos a platicar. Y en eso se oía un bufido. ¿Y eso qué es? Y ellos se levantaban. Y, no. Entonces dijo, no, es que hay una bestia que le dio rabia. Y por eso es que tenemos los rifles ahí, por si quiere entrar, lo tenemos que matar, ¿no? Entonces, bueno, la cosa estaba así como la bestia. Vaya, El ruido de la bestia, ya anocheciendo. Y le dijimos, miren, lo que pasa es que nosotros estamos en el centro de investigaciones, queremos contratarlos para venir y queremos estar un mes en lo más al centro del bosque posible y de ahí empezar a explorar y a lo mejor más adelante van a venir otros biólogos, nosotros somos arqueólogos, tal. Y por lo primero queremos contratarlos por un mes y posiblemente si el centro considera pues hacerlo más prolongado. A los pocos años, cuando se jubiló Frankie, que era uno de ellos, me dijo, un día llegaste al rancho y me dijiste que era por un mes y me quedé 35 años trabajando en el CIP. Entonces, bueno,
Esa fue esa primera vez. Y bueno, pues ya era de noche, dijeron, bueno, en la mañana vemos más. Entonces, en la mañana, ¿cuál mañana? A las 4:30 ya movimiento, doña Chayo, que no sabía en esa época, veo que una señora está haciendo el café, que era doña Chayo, y ya listo el café, pues se levantan los vaqueros y van a buscar el animal con rifle en la mano, y ya los vemos que salen, y nada de balazos, y al rato llegan con un animal destazado, y uno empezó a cortar un cuero, y le empecé a ayudar, y empezó a hacer una correa. Por primera vez empecé a ver, y le digo, ¿y esto para qué es? Ah, pues para hacer un lazo, sí, de toda la piel hago una correa, la extiendo, ya que se seque, y ya me empezó a platicar de cómo hacía un lazo de cuero, y ya empezamos a platicar, y bueno, ya para no ser las muy tarde desayunamos, nos quedamos de ver cómo lo íbamos a hacer, y dijo, bueno, pues nosotros en Sol de Mayo los esperamos con 3 mulas de carga para llevar la comida, pero hay que llevar nomás una parte y la otra parte la dejamos en el rancho y después baja uno de nosotros y recoge las cosas. Tal. Bueno, a los tantos días llegamos a Sol de Mayo, en el CIF ya nos dieron el visto bueno, nosotros hicimos las compras de la comida, Guillermo tenía mucha experiencia por las acampadas en el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl y el Pico de Orizaba y demás. Él se encargaba mucho de la logística. Y en camión, no crean que éramos guapos así de que nos llevaban en carrito, no, en camión, nos subimos al camión, nos deja en Santiago, pero en la carretera. De ahí nos bajamos caminando uno de nosotros para buscar contratar a alguien que nos llevara todo esto a Sol de Mayo. Ya llevamos todo a Sol de Mayo y ahí nos estaba esperando Charlie Cota, que era el guía, y Franco, que era el mulero. Y ahí empezamos a aprender que cargar una mula es todo un tema, ¿no? Costales, balancear la carga, un par de horas se tarda uno. Yo ya quería entrarle a caminar, luego no, es un par de horas. Y así empezó. Y nos tardamos 3 días a llegar donde Carlos Chalecota dijo, aquí hay un ojo de agua, campamento de los García, mejor conocido como el Palo Extraño, que es famoso que ese ojo de agua no se seca. Aquí vamos a hacer el campamento. Y ya, nos establecimos en el bosque. Yo traía un altímetro, 1640 metros sobre el nivel del mar, entre el bosque de pino encino, precioso lugar, puro bosque, no se veía más que bosque, bosque y bosque. Y ahí establecimos nuestro primer campamento y empezamos a hacer las manchas y explicarles cómo era la exploración y demás. Bueno, y así pasaron 2 años. Subíamos, muestrábamos vegetación, bajaba Chalecota. Pero la primera vez, a los 15 días, bajó Chale para reabastecer y Frankie le avisó, pasado mañana tú bajas ya con las mulas para subir y que los jóvenes se queden acá arriba. El Chale me agarró, me dio un Mauser y me dijo, por si se ofrece, ¿sabes tirar? Le dije, sí sé tirar, ya me explicó bien. De tirar, ahí está el Mauser. Las balotas de esta. Por si se ofrece, porque hay leones. ¿Sí? Y entonces, pues por seguridad. Sale. Leones. Leones, puma. De montaña, Hay león de pumas, montaña claro. le dicen, ¿no? Sí. Sí, así se le llama en México también, aunque no son leones africanos, son pumas, león, pero dicen león los rancheros. Y pequeño detalle, a los 2 días que ellos habían bajado a recoger, nos pega un ciclón. Y ese tienes todo un tema. Sí, no. Y se cae un encino atrás de nosotros, inmenso. ¡Pras! Dijimos, bueno. Y la radio, traíamos una radio de onda corta, ¿verdad? Y oímos, se prevé que va a llegar un ciclón a las 11 de la mañana. A las 4 de la mañana ya había pasado el ciclón por arriba de nosotros, pero no había llegado a La Paz. Entonces, en esa época no había radares, no había satélites, no había información más que una información que ahí va un ciclón y nadie sabía ni para dónde ni cómo. Y a nosotros ya nos había pasado por la sierra y en La Paz apenas se había llovido un poco. Pero resulta que en 10 días no pudieron subir los vaqueros porque el arroyo estaba a tope con
de agua. Y los víveres iban bajando. Y bueno, pues, hasta en un momento dado que dije, pues voy a cazar. Y agarro el mouse y salgo y lo único que veía era palomas, palomas y palomas. Y pongo el tiro y me quedo pensando y digo, si le pego, lo único que va a quedar son plumas, así es que mejor no tiro. Entonces ya guardé el rifle. Y aguantamos. Y ya después ya subieron Frankie y el Chale. Nosotros, como estrategia de montañista, es si te pego no te puedes bajar, porque el camino está muy rudo, ¿sí? Bajamos, pero por el filo es la vez más dura. Le llamamos la bajada subidosa, porque era bajar, subir, bajar, subir. Ya no por el arroyo, que es más cómodo, sino por todo el filo del cañón de la Zorra. Y cuando, bueno, ya llegamos abajo, y lo primero que vamos, nos juntamos en el rancho, platicamos con doña Chayo, la señora, tal, y doña Chayo pues me regaña, ¿no? Y me dice, si van a subir otra vez, vamos pensando que no traigan tantas cosas de fuera. ¿Por qué no consumen temas del rancho? Le dije, bueno, señora, perdona, pero yo no tenía idea ni qué se produce. Vamos a ponernos de acuerdo. Sale, pues. Eso fue muy importante para nosotros. Entender. Y ahí esas cosas me ayudaron muchísimo en los años para entender el turismo rural. Y es no llegar con todo, ¿sí? Sino llegar con cosas que los rancheros necesitan y las intercambias por cosas que ellos producen. Entonces, esas estancias de las casas viejas, que era cada noche que llegábamos, al día siguiente salir muy tempranito, antes de amanecer, nos fue metiendo al mundo del rancho. Y entonces ya las siguientes era subir naranjas. Doña Chayo y los vaqueros nos habían preparado ya carne seca, machaca, dulce de mangate, orejones de mango, queso, tortillas de harina. Y bueno, la cosa ya había variado. Y nosotros traíamos medicinas, pilas para los radios, focos para alumbrar el rancho, recados, correo, mensajes, todo lo que fuera, ¿sí? Y víveres que necesitaban, lo que sea, cobijas, lo que se necesitaba. Entonces empezó ese mundo de estar explorando, que no se trata que les platique ahí arriba, siempre había el contacto con el rancho, una noche, la primera noche, y nos hizo poco a poco conocer a don Perfecto, a don Fulano, a los nietos, a los primos, a los sobrinos, al vaquero, que siempre que nos acercábamos al rancho se escondía. ¿Y qué le decíamos? Bueno, ¿y por qué no se acerca? No, es muy mesteño. ¿Y qué es eso de mesteño? Pues sí, que no sabe de gente. Solo habla con gente de aquí del rancho. Y si ve gente de fuera, se va. O sea, él nunca va a ver gente de fuera. Y al tiempo, ya hasta amigo se volvió nuestro, ¿sí? Entonces, básicamente en ese sentido, empezó pues a conocer al palmero y ver que se subía una palma y cortaba la hoja y de ahí se movía y se pasaba a otra palma, eso a 30 metros de alto. Y empezamos a conocer al arriero, al vaquero, a doña Loreto, que se acaba de casar con el humo, que hacía el dulce de mango, y una serie de oficios. Y sin darme cuenta yo empecé a entender que ese mundo que estaba entre la sierra y La Paz, el rancho, la casa vieja, el tipo de ranchero era muy diferente al del interior del país. Y empezamos a recopilar palabras: mesteño, mostrenco, añustar, palabras que nunca había oído, no sabía qué significaban, y empezamos a hacer un diccionario de palabras del rancho que nosotros no entendíamos, y que bueno, ya nos explicaban y ya, ¿no? Ancón, y una serie de palabras que era español, pero un español resulta que era un español arcaico, que ya no se usa en las ciudades, español que ya se perdió hasta en España, ¿sí? Por ejemplo, la palabra ancón significa codo,
y es el codo del cañón. Los meandros, los codos, se llaman coño, es una palabra antiquísima que ya no se usa en muy pocos lugares. ¿Sí? Y ese tipo de detalles empezó. Nosotros estamos en el tema de arqueología, explorar, tal, y el contacto continuo con los rancheros, ¿para qué sirve esta planta? Tal cosa, mira, y le llevábamos libros, y entonces en la tarde, después de hacer el muestreo de plantas, decíamos, a ver, el padre Barco dice que hay una planta que los indios consumían, que su semilla era tal, entonces estaba Chale, Frank, y al rato ya llegó, contratamos a otra persona que es Don Amao. Don Amao Cosío, que era una gente que sabía de campo muchísimo, cocinero, pero sabía de monte un montón. ¿Sí? Y entonces empezamos también a tomar nota de las plantas que ellos usaban, que el palo blanco, que el cascalote del palo blanco para curtir la piel, que el tabardillo para tal tema. Y Chale siempre que íbamos decía, necesito llevar corteza de quina. ¿Y qué es eso? Ah, pues es esta planta que crece aquí arriba, que se usa para la palúdica. ¿Y qué es la palúdica? Pues el paludismo. En Santiago había habido mucho paludismo en el pasado y se curaban con esta planta, la quina. ¿Y de dónde viene la quina? Y ahí, ¿qué le puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Cuando uno está haciendo una investigación sobre un tema, te va llegando temas que te enriquecen, pero enormemente, y tú sin darte cuenta te estás empapando de otro tema. Entonces, nosotros estamos haciendo arqueología, etnobotánica, el uso de plantas, pero a la vez estábamos aprendiendo sobre antropología del rancho subcaliforniano. Nunca había oído la palabra rancho subcaliforniano en ningún lado. Y ahí lo estaba descubriendo. Y en el interior de México ni idea, ni siquiera todavía saben de qué es. Entonces, todo esto, para no hacerse los largos, durante 8 años, pues aprendimos un montón con las gentes y demás. Al tiempo, ya me salí del CIB, me dediqué al desarrollo rural, cambiaron al director del CIB y ya no me gustó el cambio, y en eso unos amigos de México que trabajaban en la Secretaría de Agricultura estaban buscando a alguien que dirigiera un fideicomiso de desarrollo rural para gentes marginadas, o sea, gentes alejadas de los caminos, y dijo, Fermín se mete donde sea, esa es la persona indicada. Y pues abrí el fideicomiso y empecé a hacer eso. Anteriormente habíamos excavado, pedimos permiso para excavación, hicimos nuestra tesis sobre los pericúes, Guillermo y yo, y cuando hicimos la excavación, hicimos un plan, era en otro cañón, y ahí nos pusimos de acuerdo con otros rancheros, otra familia González, don García, perdón, doña Paz y don Antonio García, y a los años, ese mismo sitio, regresé ya trabajando en la universidad. Yo estaba en geología, en historia, después en geología. Tenía un proyecto de excavación con la Universidad de California, ya pedimos un permiso a Lina y todo, y fui a platicar con esta gente del rancho, y me dijeron, pues le dije, mire, estamos haciendo un diplomado en el cual es de Estados Unidos, México, de estudiantes de la Universidad de California y de nosotros, y necesitamos acamparnos por un mes aquí en el rancho para hacer la excavación. Van a venir arqueólogos de México y de acá, vamos a ser como un grupo de 12 más o menos, y necesitamos quien nos dé comer, y los quiero contratar para que ustedes nos den de comer y nos hagan un espacio en el rancho, poner unas casas de campaña. Entonces ya planeé un lugar que se volvió un lugar de ecoturismo, pues sin darme cuenta. Eso fue en el 2000 más o menos, 2002, 2003. Y lo que sucedió es que durante 3 años, un mes, lo que hicimos fue un espacio para casas de campaña, hicimos un baño seco, y el ranchero me dijo, yo lo que necesito es hacer una pila. Entonces, ustedes hagan la pila y a nosotros nos va a beneficiar.
Entonces hicimos la pila y el agua del arroyo se llenaba la pila y con eso hicimos unos baños con unas regaderitas que se rellenan. Y el caso es que el único problema era que Doña Paz decía que ella necesitaba ver la novela, entonces le pusimos energía solar y una pequeña televisión y alcanzaba a ver la novela y entonces dijo, yo ya la hago. Entonces los podemos atender. Entonces estaba la abuelita Doña Paz con sus nietas que eran las cocineras, su hijo y entonces estaba toda la familia y ya arqueólogos de Estados Unidos y de México 3 años seguidos en enero, ¿sí? Recuerdo perfectamente bien que una de estas arqueólogas me dijo, maestro Regadas, resulta que, en inglés y todo esto, la excavación me pareció muy interesante de la piedra pintada, tal, pero lo que más me gustó es haber vivido con rancheros. Pues en el diplomado de arqueología de las Californias que estaba dando en un convenio con la Universidad de California y la UAPS, con el maestro Luis Herrera, el maestro Gaitán y el maestro Manuel Oseguera de la UAPS, con nuestros colegas arqueólogos de Northridge, era hacer 3 estancias, 3 años de enero, y habíamos platicado y con una familia que ya había conocido anteriormente, que es la familia García, don Antonio y doña Paz. Entonces les decía que en el Ancón Largo, cerca de Caduaño, hacia el cañón San Pedro y San Pablo, en el Ancón Largo, resulta que organizar un mes, fíjense nomás la cosa, los arqueólogos se trata de que se levantan, desayunan, van a excavar. Nos pusimos de acuerdo, había gente, arqueólogos de Los Ángeles, había una bióloga de La Paz, había 2 arqueólogos de la Ciudad de México, yo paseño, más los rancheros, y era hacer comida para todos, para rancheros, gentes de Los Ángeles, gentes de La Paz, gentes de México, y es un tema, ¿no? Entonces, el organizador de todo era yo, con Doña Paz, ¿sí? Con la señora del rancho, que era como la ejecutiva. Entonces, una de sus nietas, perdón, las cuatas, una de ellas iba a ser la cocinera, la otra encargada de tal y tal. Entonces, habíamos, con el presupuesto que logramos de la Fundación Hewlett, que era para intercambio del conocimiento entre universidades de 2 países, México, Estados Unidos, un proyecto muy importante para la UAPS. Dábamos clases a distancia, español e inglés, ¿sí? Pero era una excavación en la isla Coronado, en California, y después 3 años excavar aquí en el Ancón Largo. Entonces se hacen trámites de Lina y bueno, tal. La situación es esta. ¿Cómo planear tener un mes de lunes a sábado y el domingo era libre, que la gente se podía ir a dar la vuelta, lo que sea? Desayuno, comida y cena, y lo primero, yo tenía que, digamos, la estrategia que hacer, horarios. Pues resulta que el ranchero tiene un horario, el paseño otro, el de Feño otro, el de Los Ángeles otro. Entonces, para cosas prácticas, yo familiarmente, mi esposa y yo familiarmente, cuando viajamos, hacemos el horario americano, que es desayunar fuerte, un pequeño lunch y cenar temprano, como la comida mexicana, una comida abundante, pero a las 6 de la tarde. Y yo normalmente ceno a las 8, 8:30, por decir. Pero mi comida fuerte es a las 2:30 de la tarde, por decir. Y aquí era poner un lunch a las 12:30, 1, leve. Entonces eso lo hacíamos en la excavación. Bajaba don Antonio con sus nietas y los nietos también. Y poníamos un lugar para lavarnos las manos en la excavación y comernos unas quesadillas, café y demás, y seguirle chambeando. Entonces, en la tarde, a las 6, esperamos de 7 a 6 de la tarde, mucho trabajo en el campo, todo lo que es arqueología, y a partir de ahí, pues era la tarde-noche, estar con la gente del rancho,
Y los arqueólogos, colegas, pues estaban muy interesados en aprender y entonces don Antonio les enseñó aquello que había visto yo una vez de cómo hacer una riata del cuero de una vaca, entonces cómo se corta y todo eso. Las cuatas les enseñaban a hacer tortillas de harina y el otro día, bueno, otro día hacían tamales y entonces se juntaban a hacer tamales y yo encontraba a mis colegas arqueólogas muy interesadas en todo el tema de cómo aprender a hacer de comer esto y otros interesados cuando hicimos el baño seco, pues lo hicimos nosotros, del techo de palma y entonces cómo se hace un techo de palma y tal. Y al final de esos 3 años, una de ellas, había sido diferentes alumnos, ya de, no tan joven, pues, de unos 30 y tantos años, me dijo, qué experiencia tan increíble. La excavación fue muy interesante, todo bien, pero la convivencia con los rancheros, eso nunca en mi vida lo soñé. Haber hecho amistad con los niños, con la señora, doña Paz, aprender a hacer de comer, al estilo mexicano, el sabor, aprender a que vive la gente feliz metido en una montaña, en casas que nosotros de Los Ángeles consideramos que cómo es posible que alguien viva abajo de un techo de palma. Eso en la prehistoria. Y hoy, y encontrar que esa gente vive más feliz que cualquier gente que yo conozco. Y saludable. Tienen, mande, Y saludable, digo. saludable, amable, gentil, educada, con interés de convivir, nos ayudaron al español, tomaron clases de español y aprendimos calor humano. Entonces, cuando me invitan a la carrera que se estaba abriendo turismo alternativo y vi turismo rural, dije, pues yo ya he hecho turismo rural, claro, es esto, Adelante. es precisamente. Y entonces me quedó muy claro, ya vi la teoría de la sector de turismo de aventura, pues yo conocí la península en bicicleta, o sea, qué aventura más que aventura. Turismo de naturaleza, pues trabajé en la Sierra de la Laguna, eh, propuse que se declarara reserva en 1979, antes que nadie conocía ni de qué se trataba. Y entonces los 3 factores de la carrera los había vivido, o sea, como profesionalmente, explorador, investigador científico y antropólogo. Entonces, eso me dio, cuando se abrió la carrera es como, miren qué regalo tienes. O sea, así lo vi. Yo había estado en historia, pues bien, pues, se molestaban porque yo me llevaba a los alumnos mucho al campo. Y decían, no, es que los alumnos de historia tienen que dedicarse a los archivos y usted se los lleva mucho tiempo al campo. Bueno, pues yo entiendo como arqueólogo que hay que conocer, si vas a hablar de una misión, hay que conocerla, ¿no? Ve a la Pero los misión. historiadores no piensan igual. Sí, pues El sí. caso es que no hubo la afinidad, era como una piedrita en el zapato en historia para cierta gente, realmente. Y cuando se abre, yo estaba trabajando también en el Museo de la UAPS, me habían invitado a trabajar haciendo cosas de cuero y poniéndole piel a animales que recogen X cosa. Y cuando se abre la carrera de turismo alternativo y estaban haciendo, digamos, el muestreo de qué maestros eran adecuados, dijeron, este cuate es clavado para este tema. Entonces ya me invitan tiempo completo, perfecto. Y poco a poco, pues, lo primero es sentirme como si hubiera hecho la carrera para mi forma de ser. Esa es la realidad. ¿Verdad? Y claro, mi contacto con los rancheros y demás, eso me hizo establecer un puente que para mí es fundamental entre mis alumnos y la gente de las comunidades rurales. ¿Sí? Yo me dediqué, después de investigación, a desarrollo rural en el gobierno federal y me di cuenta que había realmente muy poca integración. Hablan un lenguaje allá abajo y arriba otro. Y mi habilidad había sido haber hecho lazos profundos con la gente de los ranchos. Y entonces mi fin en la carrera mucho era vincular al joven de la ciudad con la gente de los ranchos para que hagan una posibilidad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dejé de ir
al Ancón Largo, le dije, doña Paz, aquí le dejo todo. Las mesas, o sea, porque vamos mesas de esas que se doblan y tal, la energía solar, la televisión, el baño, todo es de ustedes, ¿sí? Los platos, todo lo que aprendimos, aquí está, para que ustedes hagan un pequeño centro de ecoturismo. Entonces, las primeras prácticas llevaba a mis alumnos ahí, ¿sí? Con doña Paz, hasta que doña Paz, por edad de don Antonio, pues ya se bajaron y vendieron el rancho X, claro. Pero el caso es que esa experiencia, sin pensarlo, así como había ido yo a la sierra a hacer arqueología y aprendí antropología y etnobotánica, pues a la hora de ir a hacer la excavación aprendí turismo rural, porque tuve que ser el encargado de organizar todo un mes para que la gente trabajara y se entretuviera, ¿eh? Porque se me enfadan los arqueólogos por el rato que hago, ¿no? Montar un campamento, cómo se limpia un campamento, los víveres, qué tanto a la gente del alrededor, pues yo le decía, doña Paz, tenemos que avisarle a doña fulana que necesitamos tanto queso al mes. Entonces, antes de iniciar, fue planear quién produce qué alrededor del rancho. Pues cerca de ahí está Boca de la Sierra, y tenían ellos unos parientes que en Boca de la Sierra sembraban hortalizas. Pues entonces que nos abastezcan de lechuga, jitomate, albahaca, tal. Y el otro, que mi pariente acá abajo en el Salto produce queso. Bueno, vamos a contratar que todo el mes nos traiga queso de apoyo, queso seco, queso tal. Entonces, esa visión de integrar alrededor del espacio donde estábamos acampando, llegaba la gente con víveres. Entonces, la rancherada se benefició cada vez que llegábamos. Y así es como yo entiendo hoy el turismo rural. Es el contacto con la comunidad rural en donde se integre alrededor de donde se hace el desarrollo, digamos, del campamento. Es lo contrario y lo opuesto absolutamente el todo incluido de un hotel de Los Cabos. Porque el todo incluido mata a todo el negocio. Solo el que se beneficia es el hotelero, ¿sí? Y por eso es que no lo quieren en Los Cabos, los taxistas se quejan, los de las tiendas se quejan que en todo incluido la gente no sale del hotel y el hotel los acapara como un hoyo negro, se chupa todo. Sí, no consumen lo local ni... No, y ni siquiera se dan cuenta ni dónde están, pueden estar en cualquier país, ¿sí? Sí, de hecho. Y esto es lo contrario, esto es, fíjense, lo que más me llama la atención es la foto después de una de las excavaciones de ese mes. Hay una foto que siempre le pongo a mis alumnos, donde se ve el ranchero y el investigador así recargados, los niños, que claro que hubo fiesta de cumpleaños. Las tardes, las clases de español empezaban con la lotería. Entonces jugábamos lotería en español y les tocaba a ellos leer la carta. ¿Sí? El borracho, el grito y todo eso, y nos carcajeaban, estaban los chiquitines, los nietos de doña Paz, muertos de la risa de lo que anunciaban. Y entonces era, al final, integrados arqueólogos, rancheros, profesores, alumnos, niños, gentes mayores. Y habíamos aprendido un montón unos de otros, ¿sí? Entonces, esa sinergia es la que yo veo cuando hago turismo rural. Cuando voy a Oaxaca y el que aprende, yo voy de aprender, yo no soy ningún profesor, yo voy a aprender, ¿sí? Y lo que hemos logrado es que ahora en Oaxaca nos tienen un gran cariño porque llevamos el turismo rural a la sierra, que es hacer lo que sabes hacer, sin transformarlo. Y el aprendizaje es ir con el espíritu y las ganas de aprender y convivir. Entonces, no tienes que transformar la cultura de la gente que vas, sino más bien vas a aprender. Y otra cosa muy importante que he aprendido ya en el ejercicio del turismo rural es que mis alumnos que han ido a Oaxaca
se chatean y se mandan Face con la gente de la Sierra de Oaxaca. Entonces generan vínculos. Entonces, el joven, yo me acuerdo, una niña de 11 años, 12 años, Verónica se llama, estaba tomando en el pueblo de Benito Juárez, allá en la sierra, a 3.400 metros, estaba tomando, era la guía de senderos del pueblo. Y estaba planeando irse a vivir a Oaxaca porque no había trabajo ahí. Y cuando conoció lo de turismo rural y se empezó a hacer nuestra guía y tal, dijo, ¿yo para qué me voy? Mejor me quedo. Y ahora que voy, tiene su mototaxi. ¿Sí? Me dice, profe, cuando venga a Oaxaca, yo voy por usted. Y por su mujer, yo voy por usted en la mototaxi, al cabo caben acá atrás. Y ya voy por usted. Entonces, es uno de los problemas más serios cuando me dediqué a cuestión de desarrollo indigenista, cuando en este desarrollo rural que trabajé, era la pérdida de población rural porque se tiene que ir a trabajar a la ciudad, a donde hay trabajo. Los hombres migran, hacen el barbecho, siembran y se van por 3 meses y la mujer se queda con toda la chamba porque no hay trabajo. Entonces, la oportunidad del turismo rural no es para que los rancheros todos sean y los campesinos se dediquen al turismo, no, es complementario. Es una entrada económica extra, ¿sí? Donde también hay un intercambio del conocimiento de ellos. Entonces vamos a la Sierra de Oaxaca y nos enseñan a hacer mole coloradito, nos enseñan a hacer pan. Esa actividad hace que los niños vean y le dice uno al otro, mi abuelo, en su casa vienen gente de Baja California a aprender a hacer mole. Pues ahora que fui, la última vez por 9º año, me dijo un ranchero, y con eso jamás les digo todo, me dice, Don Eli, ¿sí? Me dice, mire, profe, esto que usted trajo acá a la sierra con sus alumnos del turismo rural, yo abro cada sábado para gente que venga a aprender como ustedes. Yo no les hago de comer, ellos hacen de comer, pero les ponemos la mesa con los ajos, los chiles, y ellos tienen como sus alumnos hacer todo. ¿Sí? Pero nunca pensé conocer el mundo. Pues yo máximo he ido a Oaxaca, pero menos me imaginé que el mundo iba a venir a la mesa de mi casa. Y ahora conozco gente de Finlandia, cosa que no sabía ni que existía, de Estados Unidos, de Francia, de Baja California Sur, para empezar, me dijo. O sea, y a partir de ustedes ha venido gente de todo el mundo a sentarse a aprender a hacer lo que mi mujer les enseña y ahora mi nuera. Y mis nietos me dicen, van a la escuela diciendo, no hombre, a mi abuela la vienen a ver de todo el mundo para que les enseñe el sabor que ella tiene. Ha generado una autoestima en mis nietos increíble. Eso es una cosa muy importante, que es arraigar a la gente con sus propias raíces, ¿sí? Por el orgullo de ser lo que son. Eso me ha creado amistades profundísimas, profundísimas. Primero en Baja California Sur, en Oaxaca y en otros lugares. Y yo he viajado a muchos lugares porque en mis vacaciones, mi mujer que es muy buena para navegar en el internet, y hemos ido a muchos países, porque yo tengo que hacer turismo rural para saber qué se hace, que aquí la Organización Mundial del Turismo dice que en Estonia hay un turismo rural. Voy a Estonia, el turismo rural de Estonia, a ver qué hacen, ¿no? Y me he encontrado en lugares que realmente dicen turismo rural y lo único que hacen es rentar casas en el campo. Eso, que es muy popular en España, para mí no es turismo rural, es turismo de segunda casa, de vacaciones en el campo, pero no es turismo rural. ¿Sí? Y pues hemos creado una escuela de turismo rural, en donde la clave está que la comunidad se respete los valores de la comunidad, ¿sí? Donde
el valor de la cultura sea primordial y el intercambio, nosotros con el interés de conocer, participar, y de esa forma estás ensanchando primero tu visión del mundo, ¿sí? Y estás creando lazos muy importantes y mejorando la economía de una comunidad que se la ven difícil. El turismo rural me consta que abre oportunidades. Y para ustedes jóvenes, profesionalmente, tienen un campo enorme donde todos los privilegios que han tenido de ser universitarios, puedes llevar, con eso termino, les voy a decir, puedes llevar desarrollo. Una de mis exalumnas, brillante, me dijo, yo quiero estudiar antropología. Creo que me voy a salir de la carrera y me voy a meter a antropología. ¿Saben lo que le dije? Él le dijo, Mira, si te vas a estudiar antropología, vas a aprender a definir una cultura, qué hacen, cómo lo hacen, grupos de edad, todo. Y en el instante que tengan un problema, no vas a saber qué hacer. Un problema económico, no sabes qué hacer. Si te quedas aquí y aprendes turismo rural, como yo te lo enseño, vas a poder llevar opciones de desarrollo. Y aparte vas a conocer perfectamente la cultura que te dedica. Entonces, lo que ofrecemos en turismo rural son respuestas de desarrollo también. ¿Cómo? La gente no sabe qué puede ser atractivo, es muy claro. Y por eso piensan que la tirolesa, ¿qué tirolesa y qué tirolesa? No se necesita nada de eso. Eso es para los que no les interesa el mundo rural. Un mundo rural es ir a un rancho y hacer lo que hacen en el rancho. Ordeñar, hacer un dulce de manzana de pera, pues aquí de mango. Hacer lo que hace el ranchero, levantar temprano y correr las bestias. X, Y, Z. Entonces, es una forma de irte a pasarle tus vacaciones aprendiendo de la maravillosa riqueza de la cultura humana. Que si dejamos que desaparezca el mundo rural, vamos a ser, tristemente, todos iguales, porque la gente de las ciudades somos todos idénticos. Japoneses, chinos, mexicanos, somos idénticos. Muy enfadoso. ¿Sí? Monocultura. Peligro mortal para el ser humano. El ser humano, en cada situación, ha creado una forma de adaptarse, una respuesta a la realidad, y eso es la riqueza de la cultura. El turismo rural es lo que ofrece. No ofrece comodidades, no ofrece todo vas a ver igual que en un McDonald's, no. Es ven a descubrir mi sabor, mi lengua, mi paisaje, mi forma de vivir. Y eso para mí me ha hecho como persona crecer enormemente. Y lo quiero transmitir. Y vaya que sí lo han logrado. sí es. Me encantó esta plática que nos compartió y me motivó más que nada. Ahora en la distancia, pues a veces puede llegar a pasar que con el encierro uno le da el bajón, pero con esto, mire que hasta ganas me dan de recorrer la Baja en bici para ir a empezar también. Baja California, primero no te olvides que somos la California original. Baja California Sur. El semestre que entra están invitados a mi clase. Así es que tienen todo el derecho de como octavo semestre y por todo el esfuerzo que han hecho ahorita. Así es que ahí está y lo vamos a vivir. Excelente. Los espero en Turismo Rural. Gracias, chicos. Zaira, Carlos, gusto verlos. Muchísimas gracias, profesor. Espero. Fue un honor haberlo tenido aquí. Pues gracias y un saludo a todos tus compañeros de la carrera. A usted. Y con esta participación nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo al profesor Fermín Reigadas por su participación y por contarnos toda esta historia de la Sierra de la Laguna y qué relación tiene con el turismo rural. Una gran motivación para nosotros que estamos estudiando. Le agradecemos de corazón por habernos compartido también estas experiencias, esas anécdotas y sobre todo las reflexiones
que creo que son importantísimos para todos, no solo para la comunidad estudiantil, sino para toda la comunidad, ¿no? Nos mencionó la importancia que hay del turismo rural y que no es solamente ir a una cabaña, o sea, diferenciar la verdad del mito. Yo creo que eso fue lo que nos vino a desenmascarar, ¿no? Así es. Y vaya que sí, la verdad, súper excelentes invitados, ponentes, expositores. Y bueno, no olviden seguir a Jueves de Turismo Alternativo, sus redes sociales en Facebook, en YouTube y en Instagram, para que estén al pendiente de todo el contenido, de las ponencias, de los viernes de gastronomía, todo el contenido que se va a subir durante la semana. Las actividades que se realizan y mucho más. Así es. Muchas Hasta la gracias. próxima.